Comenzamos con una imagen que desgarra el alma de quien la mira, una mujer de rodillas, humillada por quien debería protegerla, sin saber que el destino estaba a punto de dar un giro que nadie en esa lujosa mansión de la Ciudad de México podría haber imaginado jamás. Ximena Guadalupe, con el corazón apretado por la injusticia, bajaba la mirada mientras el eco de una risa cruel resonaba en las paredes frías de mármol, marcando el inicio de una lección que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. El lujo desmedido del barrio de Santa Fe servía como un escenario sombrío para un acto de desprecio, que pondría a prueba la fe de la gente más humilde y trabajadora de nuestro país. Mientras los rascacielos modernos se alzaban hacia el cielo gris de la capital, en el interior de una de esas fortalezas de cristal se cristaba una tormenta de emociones donde la soberbia más absoluta se enfrentaba a la integridad más pura. Era una mañana que parecía común, pero el aire estaba cargado con la pesadez de los secretos y la promesa de una justicia divina que siempre llega. Antes de sumergirnos por completo en esta historia que nos hará reflexionar sobre el verdadero valor de las personas, quiero pedirle que haga algo muy importante para nosotros. Por favor, deténgase un momento y díganos en la sección de los comentarios. ¿Desde qué hermosa parte de nuestro México querido o de qué rincón del mundo nos está escuchando en este preciso momento? Su presencia y sus palabras son lo que da vida a este canal. Y estamos ansiosos por saber hasta dónde está llegando este mensaje de esperanza y dignidad humana. Nadie en esa casa imaginaba que bajo aquel uniforme de limpieza sencillo pero impecable, Ximena guardaba un conocimiento que ni todos los millones de la familia Sterling podían comprar en las clínicas más caras. Sus manos, aunque calejadas por el trabajo duro y el aseo constante, escondían una ternura medicinal capaz de sanar las heridas más profundas del alma y de la mente cansada de una anciana. Ella no era simplemente una empleada más, era un ángel silencioso caminando entre lobos, vestidos de seda, esperando el momento exacto para que la verdad saliera a la luz. La humillación inicial fue apenas la chispa que encendió una hoguera de revelaciones que usted no podrá creer, porque lo que estaba por suceder desafiaría todas las leyes de la apariencia social. En un mundo donde muchos creen que el dinero otorga el derecho de pisotear a los demás, la historia de Ximena Guadalupe se levanta como un estandarte de resistencia y amor incondicional. Manténgase con nosotros, porque cada minuto que sigue es una pieza clave en este rompecabezas emocional que nos enseñará que los ojos de Dios siempre están puestos en los humildes. Las mañanas en el exclusivo B Santa Fe suelen ser frías, rodeadas de edificios de cristal que parecen tocar las nubes, pero dentro de la mansión de los Sterling el ambiente era aún más gélido. A pesar del lujo extremo y la decoración moderna, faltaba ese calor humano que solo se encuentra en las cocinas de pueblo, donde el olor a tortillas recién hechas y un buen atole de vainilla llenan el alma de alegría. Ximena Guadalupe caminaba en silencio por los pasillos de mármol, sosteniendo con firmeza sus herramientas de limpieza, sintiendo el contraste entre la opulencia que la rodeaba y la sencillez de su propia vida, marcada por el esfuerzo y la fe en un mañana mejor para los suyos. Ximena era una mujer cuya piel contaba historias de sol y de lucha, con unos ojos oscuros que reflejaban la sabiduría de quien ha caminado mucho por las tierras de nuestro México. Aunque su uniforme era humilde, siempre lo portaba con una pulcritud que imponía respeto, reflejando su integridad inquebrantable y la dignidad de quien se gana el pan con el sudor de su frente. Sus manos, aunque calejadas por las jornadas pesadas de trabajo, guardaban una delicadeza especial, una herencia de sus tiempos como estudiante de enfermería, un sueño que tuvo que pausar para poder poner un plato de comida en la mesa de su familia y cuidar de su hijo joven. En el lado opuesto de esta balanza humana se encontraba Isabela Sterling, la prometida de Mateo, el dueño de la casa. Isabela era el vivo retrato de la arrogancia, una mujer que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos o el precio de sus carteras de diseñador internacional, siempre envuelta en nubes de perfumes caros que resultaban sofocantes para quienes la rodeaban. Caminaba con un aire de superioridad, tratando a los empleados como si fueran objetos invisibles o simples piezas de decoración. Para ella, la humildad era un signo de debilidad y la pobreza un defecto que debía ser ocultado o despreciado con comentarios cargados de un sarcasmo hiriente. Mateo, un hombre de negocios enfocado y exitoso,
observaba desde la cabecera de la mesa, pero su mente estaba atrapada en las preocupaciones de la empresa, sin notar la maldad que se gestaba a su lado. Junto a él se encontraba doña Elena, su madre, una señora mexicana tradicional que antes llenaba la casa de risas y ahora luchaba contra las sombras del Alzheimer. La anciana, con su rebozo favorito sobre los hombros, miraba al vacío con una confusión que partía el corazón, buscando en el rostro de su hijo una chispa de reconocimiento que la enfermedad le arrebataba día con día. Mientras Isabel la miraba con una impaciencia que rayaba en el odio, el conflicto estalló de manera repentina cuando Isabela, en un gesto de pura maldad disfrazado de accidente, dejó caer su copa de vino tinto sobre la alfombra blanca de la sala de comedor, con una mirada cargada de desprecio. Se dirigió a Jimena exigiendo que se arrodillara de inmediato para limpiar el desastre y además pulir sus zapatos de tacón que se habían manchado apenas un poco. Entonces Isabela dijo con una risotada burlona: «Apúrate, que no tengo todo el día para esperar a que alguien de tu clase entienda lo que es el valor de estas prendas». Ella disfrutaba del momento en que ponía a prueba la paciencia y la humildad de la trabajadora frente a todos. En medio de la tensión, doña Elena, asustada por los gritos y la energía pesada del ambiente, tuvo una crisis de confusión y estiró su mano temblorosa para tocar la tela del vestido de seda de Isabella. La anciana solo buscaba un poco de afecto o seguridad, pero la reacción de la villana fue violenta y desproporcionada, empujando con fuerza a la abuelita mientras profería insultos sobre su estado mental. Isabella gritó: «No me toques con esas manos viejas, vieja loca». La pobre doña Elena tropezaba, a punto de caer al suelo, ante la mirada atónita de los presentes que no se atrevían a intervenir por miedo a perder sus empleos en esa enorme residencia. Fue en ese instante sagrado cuando Jimena Guadalupe, olvidando el miedo y la jerarquía, soltó su paño y corrió para amparar a la anciana entre sus brazos antes de que tocara el suelo. Con una serenidad que dejó a todos mudos, la miró a los ojos y comenzó a susurrarle palabras dulces en un tono que recordaba a las nanas que se cantan en los pueblos de Guanajuato para calmar a los corazones afligidos. Jimena se levantó con doña Elena bien sujeta y enfrentó la mirada de fuego de Isabella, desafiando la autoridad de la mujer que creía ser la dueña de todo, pero que en realidad no poseía ni una pizca de nobleza. ¿Cómo se atreve a tratar así a la señora que le dio la vida, al hombre que dice amar?, preguntó Jimena con una voz firme que no tembló a pesar de la rabia que sentía por dentro. Isabella, roja de la ira por haber sido cuestionada por una empleada, respondió con un tono que chorreaba veneno: «Usted no es nadie para hablarme así, solo es una gata que limpia mis desastres, así que guarde silencio y vuelva a su lugar si no quiere terminar en la calle hoy mismo». Pero Jimena, manteniendo su integridad, solo respondió que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con acciones, marcando así una línea de batalla definitiva. La situación dentro de la mansión se volvió insostenible en cuestión de minutos, pues Isabela, herida en su orgullo, lanzó una amenaza que heló la sangre de todos los presentes. Ella le aseguró a Mateo que no pensaba casarse si esa vieja loca, refiriéndose a doña Elena, seguía en la casa interrumpiendo su felicidad y manchando su estilo de vida con sus crisis de confusión. El tiempo empezó a correr en contra de la abuelita, ya que la boda estaba programada para realizarse en pocas semanas, y el ultimátum era claro: no se iba la madre a un asilo lejano y sombrío, o se cancelaba el compromiso que tanto le importaba al joven empresario. Para Jimena Guadalupe, lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino el sustento de su hogar y el futuro de su hijo joven que la esperaba cada noche en su humilde casa de Catepec. Isabela, con una sonrisa gélida, le advirtió que si se atrevía a intervenir de nuevo en los asuntos de la familia, no solo perdería su chamba de inmediato, sino que se encargaría de que nadie más en todo México volviera a contratarla jamás. La amenaza de una denuncia falsa por robo colgaba sobre su cabeza como una espada de Damocles, poniendo en riesgo su libertad y la posibilidad de seguir sacando adelante a su pequeño con el esfuerzo de sus manos. La urgencia se intensificaba con cada hora que pasaba porque doña Elena comenzó a presentar síntomas de un descuido intencional por parte de los nuevos empleados que Isabela había sugerido para vigilarla.
La salud de la anciana pendía de un hilo delgado, y el riesgo de que fuera enviada a un asilo de mala muerte, donde la soledad terminaría de apagar su mente para siempre, se volvía una realidad aterradora para Jimena. Ella sabía perfectamente que si no actuaba pronto, la mujer que se había convertido en su refugio espiritual perdería la poca conexión que le quedaba con este mundo, quedando a merced de quienes solo buscaban su herencia. Mateo se encontraba en una encrucijada moral que nublaba su juicio, dividido entre la lealtad que le debía a su madre y las constantes manipulaciones de una mujer que juraba amarlo, pero que solo amaba su lana. La urgencia del matrimonio presionaba sus hombros cada día más, mientras Isabela aceleraba los trámites para deshacerse de doña Elena antes de que se firmaran los papeles legales que le darían el control total de los bienes. El drama escalaba a niveles insospechados, pues en esa mansión de Santa Fe, el amor estaba siendo asfixiado por la codicia, y el tiempo se agotaba para salvar lo que quedaba de una familia digna. La honra de Jimena y la vida de doña Elena estaban ahora entrelazadas en una carrera desesperada contra la maldad que se vestía de gala y usaba perfumes de diseñador internacional. Cada mirada de desprecio de la villana era un recordatorio de que en ese mundo de apariencias la verdad era un lujo que pocos podían permitirse, pero que Jimena estaba dispuesta a defender con el corazón en la mano. Lo que estaba en juego era mucho más que dinero o una posición social, era la batalla eterna entre la compasión humana y la indiferencia más cruel, en un escenario donde un solo error podría significar la ruina total. Isabela comenzó a jugar un juego sucio y peligroso, escondiendo los frascos de medicina que doña Elena necesitaba para mantener la calma. Durante sus episodios más difíciles de confusión, con una sonrisa perversa, vaciaba las pastillas en el desagüe mientras se aseguraba de que nadie la viera, culpando después a Jimena por la supuesta negligencia en el cuidado de la anciana ante los ojos de Mateo. La tensión crecía en cada rincón de la mansión, pues la abuelita empezaba a mostrar signos de una agitación que antes no tenía. Y el joven heredero, cegado por el estrés de sus negocios, empezaba a creer que Jimena ya no era capaz de cumplir con su chamba. Jimena, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados, pues sus años de estudio en la escuela de enfermería le daban una ventaja que nadie en esa casa de Santa Fe sospechaba. Ella notó de inmediato que los horarios de la medicación estaban siendo alterados y que el comportamiento de la patrona Isabella era cada vez más errático y sospechoso hacia la abuelita. Con una paciencia infinita, comenzó a observar cada movimiento de la villana, dándose cuenta de que la mujer estaba tratando de desestabilizar a la anciana a propósito para enviarla lejos. Ella sabía que debía actuar con mucha cautela para no ser descubierta antes de tener una prueba contundente. Entonces Isabela dijo con un tono que pretendía ser de preocupación falsa, pero que escondía una ponzoña mortal hacia la trabajadora a Mateo. Querido, mira cómo está tu madre hoy. Parece que esa mujer que contratamos no sabe ni cómo darle un vaso de agua. Quizás sea mejor que la despidas de una vez por todas y busquemos un lugar profesional donde se encarguen de ella, porque aquí solo estamos perdiendo el tiempo y mi paciencia se agota con tanta suciedad. La humillación hacia Jimena era constante, pero ella respondía con un silencio digno, trabajando el doble para asegurar que doña Elena no sufriera las consecuencias de la maldad. Para contrarrestar el daño que Isabella causaba, Jimena empezó a aplicar técnicas de estimulación cognitiva que recordaba de sus libros de medicina, usando aromas de canela y vainilla que le recordaban a doña Elena su infancia. Con una voz suave y melodiosa, le cantaba bajito viejas canciones populares mexicanas mientras le aplicaba masajes terapéuticos en las manos, logrando que la anciana recuperara por momentos la lucidez que todos creían perdida para siempre. Mateo pasaba por el pasillo y se detenía un momento, confundido al ver cómo su madre sonreía por primera vez en muchos meses, sin entender de dónde venía esa magia que la estaba transformando. Pero la villana no iba a rendirse tan fácilmente, y al ver que sus planes de enviar a la suegra al asilo fallaban por los cuidados de Jimena, decidió subir la apuesta con una jugada magistral. Una tarde, mientras Jimena estaba ocupada en la cocina preparando una sopita caliente para la señora, Isabella entró a la habitación de la anciana y desordenó todo, rompiendo jarrones de talavera y tirando la ropa del armario al suelo. Cuando Mateo llegó de trabajar, ella se puso a llorar dramáticamente, asegurando que Jimena había tenido un ataque de ira
y que había tratado muy mal a doña Elena en su ausencia. Es en este punto donde la historia nos pone a reflexionar sobre la injusticia que muchas veces sufren aquellos que no tienen voz para defenderse frente al poder del dinero en nuestro país. Dígame una cosa desde el fondo de su corazón, ¿y tú qué habrías hecho en su lugar si vieras que todo tu esfuerzo es pisoteado por una mentira tan grande de una persona poderosa? Cuéntamelo en los comentarios, porque me interesa mucho saber si usted también habría mantenido la calma o si habría explotado ante tanta maldad gratuita de una persona que solo busca el beneficio propio a costa del dolor. Las sospechas de Mateo empezaron a crecer, pero lamentablemente no hacia Isabella, sino hacia la pobre Jimena, quien cada día se sentía más acorralada en un callejón sin salida que amenazaba su reputación. La villana, aprovechando la debilidad del hombre, comenzó a plantar joyas pequeñas en el cuarto de servicio donde Jimena guardaba sus cosas personales después de cada jornada agotadora de limpieza. Cada vez que desaparecía un anillo de oro o un par de aretes de brillantes, todas las miradas se dirigían hacia la mujer de manos trabajadoras, quien solo podía pedirle a la Virgen que la verdad saliera a la luz pronto. Un día, Mateo se acercó a Jimena en la cocina y le preguntó con una voz cargada de una mezcla de admiración y duda por qué su madre parecía estar mejorando físicamente a pesar de todo. Jimena le respondió con la humildad que la caracterizaba al señor Mateo. La medicina más grande para el alma es el amor y la paciencia. Y su madre solo necesita recordar quién es ella a través de los sentidos y el respeto que se merece. Mateo se quedó pensativo por un largo rato, sintiendo que había algo de verdad en esas palabras que su prometida, con todos sus lujos y perfumes caros, nunca había expresado. Sin embargo, Isabela interrumpió la charla entrando como un torbellino de arrogancia, lanzando un fajo de billetes sobre la mesa y gritando que ya no soportaba más la presencia de esa sirvienta en su casa. Ella dijo con desprecio absoluto a Mateo: ya basta de juegos. O se va esta mujer hoy mismo, o nuestro compromiso se acaba aquí, porque no pienso vivir con una ladrona que se aprovecha de la demencia de tu madre. La presión era asfixiante, y Jimena sintió que el mundo se le venía abajo, pensando en su hijo joven, que la esperaba en casa, con la esperanza de tener lo necesario para comer. La escalada de maldad llegó a su punto más alto cuando Isabella decidió robar un collar de diamantes de valor incalculable, que era una reliquia de la familia Sterling, con el plan de esconderlo. Ella sabía que ese sería el golpe final que no solo sacaría a la empleada de la casa, sino que la mandaría directo a la cárcel sin derecho a fianza por un crimen que no cometió. Jimena, presintiendo que algo muy malo estaba por suceder esa noche, decidió arriesgarlo todo y utilizar un pequeño dispositivo de seguridad que había comprado con sus ahorros para proteger a doña Elena de cualquier peligro oculto. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de esa apariencia de mujer sencilla que no tiene defensa, había una verdad que cambiaría absolutamente todo el destino de esa familia. Jimena sabía que su integridad era lo único que poseía y que no podía permitir que la maldad de Isabella triunfara sobre la vida de una anciana indefensa que solo conocía el afecto real. El ambiente en la mansión era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo, mientras los preparativos para el desenlace final se ponían en marcha bajo la lluvia que empezaba a caer sobre la gran ciudad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Jimena instaló discretamente el monitor en el rincón más oscuro de la habitación de doña Elena, sabiendo que si era descubierta, su vida estaría arruinada para siempre. Ella solo quería demostrar que la señora no estaba teniendo ataques de ira, sino que era víctima de una manipulación sistemática y cruel por parte de la mujer que pretendía ser la dueña. Cada segundo que pasaba era una tortura de nervios, pero la fe de Jimena era más grande que su miedo, y se encomendó al cielo para que la justicia llegara a tiempo antes de que fuera tarde. La tensión alcanzó su clímax cuando Isabela, creyéndose ya la ganadora de esta guerra silenciosa, empezó a gritar por toda la casa que su collar más preciado había desaparecido misteriosamente de su tocador de madera fina. Mateo, harto de tantos problemas y presionado por la situación, llamó a todos al centro de la sala, incluyendo a Jimena, quien apretaba sus manos con fuerza mientras sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el momento que la villana había esperado tanto tiempo.
el momento de la humillación final que enviaría a la inocente a la ruina total frente a los ojos de todos. Mateo, con el rostro endurecido por la decepción, miró a Jimena Guadalupe mientras Isabela, con una sonrisa de victoria triunfal, sostenía el bolso de la humilde trabajadora frente a todos los presentes. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando los cristales de la lujosa mansión de Santa Fe. Entonces Isabela dijo con una voz llena de ponzoña: ¿Ves, Mateo? Chilua Jivechi, esta mujer no es más que una delincuente que se aprovechó de tu confianza y de la vulnerabilidad de tu madre para llenarse los bolsillos con nuestra lana. Jimena no bajó la mirada, sosteniendo una paz que nadie en esa habitación podía comprender en medio de la tempestad emocional. Con un movimiento teatral y exagerado, Isabela metió la mano en el bolso de tela desgastada y extrajo el collar de diamantes, que brillaba con una luz fría bajo las lámparas de cristal de la mansión. Mateo sintió que el corazón se le partía al ver la supuesta evidencia de la traición de la única persona que parecía haber traído paz a su hogar en meses. Isabela gritó victoriosa: «Aquí está la prueba. Es una ladrona y debe irse a la cárcel ahora mismo sin ninguna consideración». Los guardias de seguridad se acercaron a Jimena, pero ella, con una dignidad que parecía emanar de lo más profundo de su alma mexicana, les pidió un momento antes de ser retirada de la propiedad. Jimena sacó de su delantal un pequeño dispositivo electrónico, un monitor de seguridad que había comprado con sus ahorros, y se lo entregó a Mateo con las manos firmes y sin temblar. Ella dijo con voz pausada y serena: «Señor Mateo, usted cree que yo robé ese collar, pero lo que realmente se ha robado en esta casa es la paz y la dignidad de su madre, doña Elena. Antes de que me entregue a las autoridades, le suplico que vea estas imágenes, no por mí, sino por la mujer que le dio la vida y que hoy sufre en manos de quien usted piensa que lo ama sinceramente». Ella reveló entonces que no era una simple empleada, sino una enfermera que había dejado sus estudios para cuidar a su hijo joven. Mateo, confundido y con un nudo en la garganta, encendió el dispositivo mientras Isabella intentaba arrebatárselo con desesperación, gritando que todo era una trampa de la sirvienta para salvarse del castigo. Pero las imágenes no mentían y empezaron a mostrar una realidad aterradora que dejó a todos en un estado de shock absoluto y un silencio helado que calaba hasta los huesos. En el video se veía claramente a Isabella entrando al cuarto de doña Elena, escondiendo las medicinas y burlándose cruelmente de la anciana mientras le propinaba un empujón que la hacía llorar de puro miedo. La verdadera naturaleza del monstruo que dormía en esa casa estaba siendo expuesta. El video continuó mostrando el momento exacto en que Isabela, con una frialdad calculada, guardaba el collar de diamantes en el bolso de Jimena mientras ésta preparaba la comida en la cocina. Se escuchaba a la villana reírse sola, diciendo que por fin se desharía de la vieja y de la gata de un solo golpe para quedarse con toda la herencia de los Sterling. Mateo sentía que el mundo se le venía abajo al comprender la magnitud de la injusticia que se estaba cometiendo bajo su propio techo, contra su propia madre y contra la mujer que en realidad era la única que la protegía con un amor desinteresado y puro. La prueba era irrefutable y contundente, dejando a Isabella sin palabras por primera vez en su vida, mientras su rostro se transformaba de la arrogancia al terror más profundo al verse descubierta. Los testigos en la sala, desde los otros empleados hasta el chofer, miraban con desprecio a la mujer que antes los humillaba, viendo como su máscara de perfección se caía a pedazos frente a la verdad. Jimena, con el corazón en la mano, solo miraba a doña Elena, quien desde su silla parecía entender por un breve instante que su ángel de la guarda la había salvado de una pesadilla que parecía no tener fin. Lo que viene a continuación en este relato les aseguro que les va a sorprender de una manera que no pueden ni imaginar, porque la justicia mexicana, cuando llega, lo hace con una fuerza imparable. Así que, por favor, les pido que dejen su gusto ahora mismo y se suscriban a nuestro canal para no perderse el desenlace de ninguna de nuestras historias emocionantes que tocan el alma. Lo que Mateo está a punto de hacer cambiará el destino de Jimena y de su hijo joven para siempre, demostrando que el mal nunca tiene la última palabra cuando hay un corazón valiente dispuesto a luchar por la verdad. Mateo se puso de pie con una furia contenida que hacía vibrar el aire
de la habitación, mirando a Isabella como si fuera la primera vez que realmente veía su rostro detrás de tantas capas de maquillaje y soberbia. Sin decir una palabra, caminó hacia ella y le arrebató el anillo de compromiso que brillaba en su mano, un símbolo de una unión que ahora le provocaba náuseas y un profundo arrepentimiento. Entonces Mateo dijo, con una voz que resonó como un trueno en toda la estancia: te vas de esta casa en este preciso momento y no quiero que vuelvas a poner un pie en mi vida ni en la de mi madre jamás, porque eres un ser sin alma que no merece ni un gramo de compasión de nuestra parte. La escena era casi real, pues Isabela se encontraba en medio de una prueba de su vestido de novia, una prenda carísima de seda blanca, que ahora parecía un disfraz ridículo frente a la fealdad de sus acciones recién descubiertas. Los asistentes y el diseñador miraban con horror como la mujer que se creía la dueña de la Ciudad de México era despojada de su dignidad frente a todos los empleados a los que tanto había humillado. Mateo, con el rostro endurecido por la justicia, ordenó a los guardias de seguridad que la escoltaran hasta la salida de la mansión de Santa Fe, permitiéndole llevarse únicamente lo que traía puesto sobre su piel manchada por la codicia. Isabela intentó gritar y maldecir, lanzando insultos desesperados, mientras los guardias la tomaban de los brazos para cumplir las órdenes de su patrón, quien ya no escuchaba ninguna de sus mentiras. Fue expulsada a la calle bajo la lluvia torrencial que caía sobre la capital, quedando con su lujoso vestido de novia empapado y arruinado en la banqueta, mientras los vecinos y transeúntes observaban la caída estrepitosa de la reina de cristal. Mateo le advirtió que su equipo de abogados ya estaba preparando una denuncia penal por el robo del collar, y, lo que era más grave aún, por el maltrato físico y psicológico cometido contra una persona de la tercera edad vulnerable. Sin perder un solo segundo, Mateo subió a su auto y manejó a toda velocidad hacia la zona de Catepec, atravesando las calles empinadas y coloridas que tanto contrastaban con la frialdad de su propio B de lujo. Sus ojos buscaban desesperadamente la dirección que figuraba en el expediente de Jimena Guadalupe, sintiendo que cada minuto que pasaba era una eternidad de deuda con la mujer que lo había salvado todo. Al llegar a la pequeña casa de paredes pintadas con esperanza, encontró a Jimena cuidando de su hijo joven, dándole una taza de atole caliente para mitigar el frío de la tarde lluviosa en ese rincón humilde pero lleno de amor. El millonario de Santa Fe se bajó de su vehículo y, sin importarle el lodo de la calle ni su traje de marca, se arrodilló frente a la puerta de Jimena en un gesto de humildad que dejó a la mujer sin palabras. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas y el corazón en la mano, Mateo buscó la mirada de la trabajadora que él mismo había expulsado injustamente apenas unas horas antes. Entonces Mateo dijo con la voz quebrada por la emoción en Jimena: te suplico que me perdones por haber sido tan ciego y por no haber valorado la bendición que significas para mi familia. Por favor, regresa con nosotros, porque mi madre y yo te necesitamos más que a nada en este mundo. Jimena Guadalupe regresó a la mansión de Santa Fe, pero esta vez no lo hizo por la puerta de servicio ni con la cabeza baja, sino caminando junto a Mateo como una aliada fundamental para la salud de su familia. La vida de la mujer cambió por completo desde aquella tarde de lluvia, pues aceptó las disculpas del joven empresario no por la ambición de una mejor posición, sino por el cariño sincero que ya sentía por doña Elena. Mateo organizó una pequeña reunión con todo el personal de la casa para pedir perdón públicamente por su ceguera y para presentar a Jimena como la nueva administradora de los cuidados de su madre, dándole el lugar de honor que siempre mereció. En su nuevo puesto, Jimena pudo finalmente aplicar todos sus conocimientos de enfermería de manera profesional, recibiendo un salario justo y digno que le permitió transformar la realidad de su propio hogar. Ahora su hijo joven podía asistir a una mejor escuela y tener la seguridad de un futuro brillante, gracias al esfuerzo y la integridad inquebrantable de su madre, que nunca se rindió ante la adversidad. La mansión dejó de ser un frío museo de objetos caros para convertirse en un verdadero hogar lleno del aroma de flores frescas y la calidez humana que solo alguien con un corazón tan grande como el de Jimena podía brindar. La transformación de doña Elena fue un milagro que los médicos más caros de la Ciudad de México no podían explicar, pero que para Jimena era simplemente el resultado de la paciencia y el amor, con los cuidados adecuados y la estimulación constante. La anciana recuperó momentos de lucidez que le permitieron volver a abrazar a su hijo
y reconocer el rostro de su ángel de la guarda. Ya no había gritos ni confusión en su habitación, solo el sonido suave de las canciones que Jimena le cantaba y la paz de saberse protegida por alguien, que realmente valoraba su existencia por encima de cualquier herencia o interés material. Por otro lado, la noticia de la caída de Isabella Sterling corrió como pólvora por los círculos sociales más exclusivos de la capital, dejando su reputación arruinada para siempre. Sin el apoyo económico de los Sterling y con una demanda legal en su contra por maltrato y robo, la mujer que antes se burlaba de la pobreza tuvo que enfrentar la soledad de su propia arrogancia. Isabella aprendió por el camino más amargo que la belleza exterior se marchita con el tiempo y que el dinero no puede comprar el respeto, ni el afecto sincero de las personas cuando el alma está vacía de humanidad y llena de soberbia. Esta historia nos deja una enseñanza que resuena profundamente en cada rincón de nuestro México querido, y que debe hacernos reflexionar sobre la forma en que miramos a los demás. La verdadera nobleza de una persona no reside en los títulos que presume, ni en la cantidad de lana que tiene en el banco, sino en la capacidad de cuidar al prójimo con dignidad y respeto. Jimena Guadalupe nos demostró que la humildad es una fuerza imparable y que, al final del día, los ojos de Dios y la justicia de la vida siempre terminan poniendo a cada quien en el lugar que verdaderamente se ha ganado con sus acciones. Aquel día, en la lujosa zona de Santa Fe, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra hacia afuera para impresionar a los demás, sino en lo que se es por dentro cuando nadie nos está mirando. Mateo entendió que había estado a punto de perder lo más preciado de su vida por dejarse llevar por las apariencias, y que la sabiduría muchas veces se encuentra en las manos más sencillas y trabajadoras. Nunca debemos olvidar que detrás de cada persona humilde hay una historia de lucha y una dignidad que merece ser reconocida, porque todos somos iguales ante el dolor y ante la necesidad de amor. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de justicia y amor filial que acabamos de compartir contigo hoy? Escríbelo en los comentarios de abajo, porque realmente quiero leer tu reflexión y saber cómo tocó tu corazón la valentía de esta mujer mexicana. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en el valor de la humildad, por favor compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia en estos tiempos difíciles. No olvides suscribirte para que juntos sigamos rescatando los valores que hacen que nuestra sociedad sea cada día más humana y solidaria con los más vulnerables.